Segunda Guerra Mundial. Isla de Borneo. 7 aviadores norteamericanos se enfrentan a una lucha por la supervivencia en la densa jungla. Nativos con lanzas y cerbatanas. Cazadores de cabeza, según los rumores. Y soldados japoneses dándoles caza. En su auxilio, un inconformista comandante británico decidido a hacer la guerra a su manera. Solo hay una regla para la guerra en la jungla. Que no te huelan antes de que te oigan. Que no te oigan antes de que te vean. Y por encima de todo, que no te vean. Juntos acometerán una de las evasiones más audaces de la historia de la guerra. Cazadores de cabezas de la Segunda Guerra Mundial. 16 de noviembre de 1944. Un bombardero B-24 norteamericano ha sido derribado sobre la remota isla de Borneo. Perdidos en la espesura del bosque, 2 de los aviadores están a punto de llevarse el susto de su vida. Una tribu de nativos, despiadados cazadores de cabezas por lo que saben los aviadores, surge de la jungla. No teníamos ni idea de quiénes eran. Todos estábamos asustados. No sabíamos qué pasaba. Este primer encuentro entre 2 culturas totalmente diferentes es el comienzo de una de las epopeyas más extraordinarias de la historia de la guerra. Todo empezaba unas horas antes. Sobrevolando Borneo, una formación de B-24 norteamericanos realizaba una misión rutinaria de bombardeo contra los japoneses. En la cabina de uno de los aviones iba el radiotelegrafista, Dan Ilerich. La Marina había avistado e identificado a un portaaviones japonés que se dirigía a la bahía de Brunei. Y nosotros estábamos intentando encontrar el portaaviones para bombardearlo. El escuadrón tardó 5 horas en llegar desde la base aérea de Morotai en las Indias Orientales hasta su objetivo. Los 11 hombres de la tripulación llevaban menos de 6 meses juntos, y aquella era su 8ª misión. El mayor solo tenía 22 años. Este era Jin Nok, el ingeniero, y este era yo, el radiotelegrafista. En esta foto yo tenía 18 años. Estaba a punto de cumplir los 19. Jóvenes e ingenuos les habían enviado a librar una guerra en un país misterioso y poco conocido. Borneo, la 3ª isla más grande del mundo, está poco poblada y cubierta por una densa jungla montañosa. El zoólogo Lord Cranbrook ha pasado su vida trabajando en este laberinto tropical. Borneo estaba muy poco explorado. Los bosques no eran considerados como un recurso importante, porque la extracción de madera era imposible en aquella época. Borneo siempre tuvo fama de tener oro y lo que tenía en realidad era petróleo. El petróleo convirtió a Borneo en un campo de batalla entre Japón y los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Después de atacar Pearl Harbor en diciembre de 1941, los japoneses se lanzaron a la conquista de territorios en el sudeste asiático. Borneo, bajo dominio británico y holandés, fue uno de los primeros en caer, y pronto la isla estaba suministrando aproximadamente la mitad del petróleo de la maquinaria bélica japonesa. Pero casi 3 años más tarde, en noviembre de 1944, cuando los norteamericanos se aproximaban a la bahía de Brunei, la historia era muy distinta. Japón estaba perdiendo el control de la zona, y el ejército estadounidense bombardeaba a los petroleros que entraban y salían de Borneo. Cuando el escuadrón de Dan Ilerich salió a realizar su misión, se encontró con muchos más barcos de los esperados, y su bombardero se enfrentó al fuego antiaéreo. Volamos recto durante demasiado tiempo y eso les dio a los artilleros japoneses la oportunidad de alcanzarnos.
Con la cabina y el timón gravemente dañados, el avión se desvió hacia la densa jungla del interior de Borneo. Bajo estos árboles el drama se desarrollaba ante los ojos de los nativos. Para dos niños, Ganan Labán y Kapun Balan, la vida nunca volvería a ser la misma. Volaba muy bajo y humeaba. Todo lo que podíamos oír era el ruido. Y después vimos el humo. Eso fue todo lo que vimos. Cuando llegó a Long Kasurum, vimos unos paracaídas descendiendo. Nunca habíamos hecho un salto, no sabíamos cómo íbamos a aterrizar y caímos en una zona muy arbolada. Creo que fue ahí donde me ensangrenté toda la cara. Los aviadores habían caído por un agujero de gusano en un mundo olvidado, que por lo que creían estaba habitado por salvajes. 4 de ellos cayeron a cierta distancia del avión, pero 2 aterrizaron un poco más cerca. El hombre que estaba más cerca del avión falleció, pero no por las heridas del incendio. El teniente Corrin y yo aterrizamos casi uno encima del otro. Dan y el bombardero del B-24, Phil Corrin, habían sido separados de los otros 5 miembros de la tripulación y no sabían qué les había ocurrido. Soy el único superviviente de la cabina. Íbamos 4 en la cabina de mando. Fred Brennan, el oficial de navegación, murió en el acto. El piloto Tom Coverly tenía heridas graves y fracturas múltiples en la pierna. El copiloto Jerry Rosenthal tenía una herida muy grave en el lado derecho de la cabeza. Creo que el motivo de que el avión empezase a dar vueltas y caer y tuviésemos que abandonarlo fue la muerte de Jerry. Dan y Phil sabían que el avión en llamas no tardaría en llamar la atención sobre su posición. Tenían que moverse. Estábamos en la ladera de una colina, muy cerca de donde había caído el avión y, por supuesto, queríamos alejarnos de allí, así que fuimos colina abajo. Era pura jungla. No sabíamos dónde estábamos, ni con quién tendríamos que tratar, así que teníamos que intentar organizarnos de alguna manera. No teníamos ni idea de que estábamos en territorio ocupado por los japoneses. Su principal temor era lo que los japoneses podían hacerles en el caso de ser capturados. Los soldados japoneses tenían fama de torturar y ejecutar a sus prisioneros. Una fotografía de una decapitación había tenido gran difusión entre las tripulaciones de los aviones aliados. El B-24 se había estrellado cerca de la pequeña aldea de Long Kasurum, bastante lejos de las guarniciones japonesas estacionadas en la costa. Pero lo remoto de su posición entrañaba otro peligro. Encontrarse con los nativos, los tristemente célebres salvajes de Borneo. Eran conocidos como Dayaks, pero de hecho había más de 200 tribus diferentes, y los aviadores habían oído que algunas de ellas eran feroces cazadoras de cabezas. Pasaron unos días antes de que pudiésemos llegar al avión. El día después del accidente era imposible acercarse. El fuego era muy intenso y no podíamos acercarnos. El fuego era muy intenso y no podíamos acercarnos. Había gran cantidad de combustible en el río y al inflamarse incendió una amplia zona de la jungla. Cuando los Dayaks llegaron al lugar del accidente, Dan y Phil ya habían comenzado a bajar por la montaña, pero no estaban fuera de peligro. Llegamos a una pequeña zona arenosa. Estábamos sentados en la arena, en una pendiente, y ambos pensamos que iba a ocurrir algo. Lo presentimos.
Y ahí fue cuando nos encontraron los Dayaks. Eran reacios a dejarse ver. Estaban en la otra orilla del río y se mostraban muy cautelosos a la hora de aproximarse a nosotros. Y entonces uno de los Dayaks reunió el valor suficiente y cruzó el río hacia nosotros. Cuando subía al banco de arena, vio la funda de la pistola y de repente empezó a gritar: USA, USA, Estados Unidos. Dan y Phil no podían entender cómo esos presuntos salvajes habían oído hablar de los Estados Unidos. De hecho, esta tribu, llamada Lundaye, ya había conocido a unos compatriotas de los aviadores. En los años 30, unos misioneros protestantes estadounidenses se habían aventurado en el interior de Borneo. El reverendo John Wilfinger había tenido un éxito notable y muchos Lundaye estaban evangelizados. Pero con la invasión japonesa, el trabajo de los misioneros terminó de repente. La historiadora y escritora Judith Hyman ha vivido en diversos países del sudeste asiático, incluido Borneo. Capturaron a la mayoría de los misioneros, los llevaron a un campamento y allí los asesinaron junto a sus esposas e hijos. Eso horrorizó. Sencillamente horrorizó a los Lundaye. Su misionero favorito, John Wilfinger, quien se había salvado porque estaba en el interior, se entregó y le llevaron a Tarakan, donde lo ejecutaron en Nochebuena. La decapitación pública de Wilfinger conmocionó a la tribu de los Lundaye, despertando en ella el odio hacia los ocupantes japoneses. Esos Dayaks tratarían a los aviadores norteamericanos como invitados de honor, acogiéndolos en sus hogares. Fuimos directamente a una choza comunal, prepararon una cena para nosotros y cuando se puso el sol, nosotros nos sentamos alrededor del fuego y ellos realizaron sus quehaceres habituales. Nos enseñaron dónde teníamos que acostarnos y pasamos la noche. Los jóvenes estadounidenses habían encontrado refugio entre una gente que, según creían, eran temibles salvajes, pero seguían sin tener idea de cómo podrían salir de la jungla. Lo que los aviadores no sabían era que en Londres se gestaban planes secretos que transformarían la guerra en Borneo y les llevarían a un insólito salvador. Antes de la Segunda Guerra Mundial, casi una tercera parte de Borneo estaba bajo dominio británico y el Reino Unido no había renunciado a su colonia. Solo 2 semanas después de Pearl Harbor, el Ejecutivo de Operaciones Especiales planeaba sabotear los campos petrolíferos y realizar ataques de guerrilla contra los japoneses en el interior. Pero para esta clase de guerra necesitaban a alguien que conociese bien el terreno. Y encontraron a un antropólogo autodidacta de clase alta que había dirigido una expedición a Borneo en 1932, Tom Harrison. Sin experiencia en el combate, Harrison parecía una opción extraña. Pero había vivido con los Dayaks y entendía sus costumbres y tradiciones. Se enamoró de ese pueblo. Los encontraba muy agradables, que lo son. Son muy atentos, muy educados. Son muy cordiales. Supongo que había disfrutado allí cuando era joven y eso despertó su entusiasmo. En aquel entonces él era uno de los pocos hombres disponibles que tenía cierta experiencia en el interior de Borneo. Pero lo que los estrategas del ejército británico aún no sabían era que Tom Harrison era todo un disidente. Se había tatuado como un nativo y creía que la única forma de entender a las tribus locales era con una inmersión casi total. Cuando los británicos le propusieron volver a Borneo, Harrison no dejó escapar la oportunidad. Quería conocer su realidad. Quería comprender cómo funcionaba su sociedad y hay muchos antropólogos que piensan que eso se puede hacer estando cerca de eso. La alteridad era un aspecto de su carácter. Estaba dispuesto a todo, sí. Pero los aviadores norteamericanos no sabían nada de Tom Harrison y por el momento solo tenían a los Dayaks para protegerlos de los japoneses.
La mañana después del accidente, los nativos llevaron a Dan Ilerich y a Phil Corrin a una choza en la jungla, donde ya estaban cobijados otros 2 hombres de su tripulación. Nos reunimos los 4. Eddie estaba ciego. No podía ver por un corte y diversas heridas en los ojos. Nos quedaríamos allí hasta que Eddie pudiese ver y pudiese andar. Entretanto, la noticia de los aviadores derribados había llegado al oficial designado por los japoneses para controlar esa zona, William Makahanab. Esta es una foto de William Makahanab, un hombre muy valiente, que contaba con el respaldo de una esposa muy valiente también. Makahanab no era natural de Borneo, sino de otra isla de las Indias Orientales. Había sido profesor con los misioneros norteamericanos y era el enlace entre los Dayaks y los japoneses. Cuando la noticia del avión derribado llegó a él, se sintió obligado a informar a sus jefes japoneses río abajo. Pero aunque oficialmente respondía ante los japoneses, las lealtades de Makahanab estaban en otra parte. Aún sigue siendo cariñosamente recordado por nativos como Belapang Baru. Aquel hombre fue muy bueno con el pueblo. Así era Makahanab. Trabajaba como oficial de zona aquí. Makahanab y su esposa eran cristianos comprometidos. No podían olvidar lo que los japoneses les habían hecho a los evangelistas norteamericanos y no permitirían que les hicieran lo mismo a los aviadores. Su trabajo era entregarlos a los japoneses. Y entre su conciencia y la conciencia aún más enérgica de su esposa cristiana, no pudo hacerlo. En vez de eso, Makahanab se reunió con los jefes Dayak locales para ocultar a los aviadores. Pero encontrar un buen escondite presentaba sus propios problemas. A causa de sus creencias cristianas, muchos de los recién convertidos Dayaks serían incapaces de mentir si los japoneses los interrogaban. Así que Makahanab necesitaba trasladar a los aviadores a una zona que no hubiese sido evangelizada. Makahanab nos llevó hacia el oeste, adentrándose en zonas no cristianas. Cuando los japoneses se enteraron de que unos aviadores norteamericanos habían caído en la jungla, subieron hasta Long Beran para buscarlos. Long Beran era la circunscripción administrativa de Makahanab y también el lugar donde vivía con su joven familia. Los japoneses supieron por el oficial de zona que los aviadores habían caído en los alrededores, pero no que los Dayaks los estaban escondiendo en lo profundo de la jungla. Construimos 2 chozas para los estadounidenses. Pasaron la primera noche en una choza y la segunda los trasladamos río arriba, hacia un pequeño arroyo, en una ruta por la que no pasaría nadie. Los japoneses enviaron una patrulla hasta Long Beran, decididos a sacar de su escondrijo a los aviadores de una vez por todas. Hubo un caos en la aldea. Los japoneses entraban y salían. Gente de otras aldeas venía a buscar a los estadounidenses. Yo les dije que se habían ido y que no sabíamos a dónde. Los japoneses nos preguntaban ¿dónde estaban los aviadores? Querían encontrarlos, pero nosotros los habíamos escondido. La hostilidad japonesa hirió la sensibilidad de los Dayaks, que aún guardaban un hondo resentimiento hacia sus ocupantes. Además de decapitar a sus misioneros, los japoneses habían confiscado comida y bienes, matado al ganado y, lo peor de todo, maltratado a sus mujeres. Siempre molestaban a las chicas. Las perseguían. Por eso estábamos tan enfadados con ellos.
Hubo una reunión en la aldea en la que se decidió matar a los japoneses. Decían, si no los matamos, entonces nosotros seremos las víctimas. Nos ejecutarán a todos. Enfurecidos por las amenazas de muerte, Makahanap y los Dayaks estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Era el momento de contraatacar. Un grupo de guerreros Dayak entró sigilosamente en la choza comunal donde se alojaban los japoneses y los mataron con sus machetes. Pero había más patrullas remontando el río, guiadas por barqueros nativos reclutados a la fuerza por los japoneses. Venían 2 botes, puede que 3 o 4. El río estaba crecido en aquella época. Cuando llegaron a los rápidos de Lompaku, los barqueros saltaron y empezaron a arrastrar los botes río arriba. Después de remontar los rápidos, hicieron un campamento y los japoneses se pusieron a dormir dentro de los botes. Aún estaban dormidos cuando los barqueros volvieron y los mataron a todos a puñaladas. Incluso las mujeres fueron alistadas para el combate. Makahanap propuso un arriesgado plan que incluía a una de las jóvenes más hermosas de Lomberán, Binum. Le pedimos a Binum y a otras chicas que se bañasen desnudas en el río y que se colocasen en una roca llamando a los japoneses. Entonces los japoneses bajaron al río y se acercaron a ellas. Mi amigo Lasundawat y yo sacamos nuestras lanzas y los apuñalamos y acuchillamos por la espalda. Pero los Dayaks no solo estaban ejecutando a los japoneses. Makahanap y los otros guerreros habían acordado resucitar un antiguo y cruento rito: la caza de cabezas. Sí, los cortamos aquí, y aquí, y aquí. Todos los soldados japoneses que entraban en su zona eran asesinados, y muchos de los cadáveres eran decapitados. Trajimos las cabezas y las distribuimos por todas las aldeas. Tras coger las cabezas, las aldeas quedaron muy tranquilas. La caza de cabezas llevaba más de una década sin practicarse en Borneo. Los gobernantes de la isla, los británicos y los holandeses, habían declarado ilegal dicha práctica. Pero a pesar de la prohibición oficial, muchos Lundaye se resistían a perder algo que había sido intrínseco a su cultura durante cientos de años. La gente que no se había convertido al cristianismo notaba un gran vacío en su religión. Era como oficiar una misa sin el pan y el vino. Tenían que prescindir del rito central. Carecía de la excitación, la emoción, el valor.